Primero quería darle las gracias a la doctora Mora por la oportunidad de poder participar. Eh, y bueno, esto tal vez sacarlos un poco del contexto de COVID y lograr embeberlos un poco de qué es lo que ha pasado con nuestra historia como seres humanos desde que partieron las pandemias, y que son desde hace ya varios milenios en algunos casos. Entonces, esto nos va a ayudar a entender probablemente qué es lo que va a pasar con esta nueva pandemia de COVID-19. Grandes pandemias de la historia, un viaje por la historia y la medicina. Algunos de la clínica, sobre todo, ya han visto esta presentación, pero le hice algunas modificaciones. Recordar a Aldous Huxley, ¿no es cierto?, quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos de las lecciones de la historia. Vaya que es cierto, porque en general vamos tropezando con la misma piedra varias veces, y Carl Sagan, ¿no es cierto?, un astrónomo americano muy motivador y divulgador científico, decía que somos mariposas que vuelan un día pensando que lo harán para siempre, recordándonos todo nuestro paso que es bastante efímero como personas por la historia. Esta es la hoja de ruta, vamos a ver algunas definiciones, el origen de las pandemias, por qué se producen, cuáles son las más importantes de la historia, qué lecciones nos han dejado y cómo se han terminado. Vamos a analizar y ustedes mismos van a poder concluir cómo probablemente va a terminar la pandemia de COVID-19. Recordar que epidemia viene del griego, ¿no es cierto?, episobre y demos pueblo, que básicamente es la estancia sobre un pueblo y que por extensión se refiere al de una enfermedad. Y esto no es una pandemia, ¿no es cierto? No es que tengamos esos pandas circulando por la sangre, sino que básicamente hace referencia a un crecimiento explosivo de casos que cruza la frontera. Básicamente la OMS, como vamos a ver que es la encargada de definir las pandemias, tiene sectorizado el planeta, y una vez que se cumple el criterio técnico se define y declara lo que es una pandemia. La OMS, como ustedes saben, es un organismo que creó las Naciones Unidas a mitad del siglo pasado, y que curiosamente en los 20 años que llevamos del siglo XXI tenemos dos pandemias. La primera, la del 2009, influenza porcina H1N1, que pasó casi inadvertida, ya que el virus respondía a los antivirales y rápidamente se desarrolló una vacuna, bueno, y la actual de SARS-CoV-2 de COVID-19. ¿Por qué se producen las pandemias? Básicamente hay una triada que es bastante importante tener en cuenta. Primero, hay un agente infeccioso nuevo, un microorganismo con capacidad patógena, ¿no es cierto?, y que fácilmente es transmisible entre seres humanos, y hay población susceptible. Los tres criterios los cumple el COVID-19. Hay otros agentes que ustedes siempre van a ver que, sobre todo en Asia, se descubre un nuevo tipo de influenza, H3N7, etcétera, muy patógeno, altamente mortal, pero no es fácilmente transmisible. Entonces, no siempre se van a generar pandemias de ese origen. Vamos a remontarnos al Neolítico, cuando empezó la agricultura y empezamos a tener asentamientos humanos grandes. Ese fue el origen del desarrollo de nuestra cultura y también el origen de nuestros problemas. Pandemia o pánico, a veces se confunden. En la etimología son bastante distintas. Pan, ¿no es cierto?, era este dios griego que asustaba a la gente en los bosques, hacía ruido, y aquí ven, ¿no es cierto?, una musa arrancando, ¿ya? Y pandemia, como vimos, tiene que ver con más un contexto epidemiológico de enfermedad. Y de hecho, los virus, como digo yo, se viralizan, y muchas veces el pánico es más contagioso, ¿no es cierto?, que la peste misma. Nikolai Gogol, que es un escritor famoso ruso, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XIX decía: el pánico es más contagioso que la peste y se comunica en un instante. Y eso obviamente se ve amplificado en nuestra época en que hay redes sociales y vivimos las noticias en tiempo real en distintas partes del mundo. Entonces aparece un caso de una variante Z, qué sé yo, en Mongolia, y estamos todos histéricos porque sabemos que eventualmente va a poder llegar a nuestro país. Comparando las grandes pandemias de la historia en relación a lo que es letalidad, la verdad es que vamos a ver en qué lugar queda el COVID-19. La más importante, por lejos, fue el brote de peste negra o peste bubónica en el siglo XIV, que mató a más de 200 millones de personas. Esto probablemente es mucho más que 200 millones, no existía un diagnóstico microbiológico de la época, ni tampoco tan buenos registros en el registro civil. Después viene la viruela del siglo XVI, cuando llegaron los españoles a América, que es parte del motivo del nuevo feriado del próximo lunes en relación a los pueblos originarios. La gripe española, que vamos a hablar bastante de eso después, la plaga de Justiniano,
Y podemos ver acá, esto es del año pasado, el impacto de COVID-19 en relación a letalidad versus las otras. La verdad es que parece una, una pandemia bastante pobre en realidad, y que probablemente la historia la va a juzgar en el tiempo. Ahora, debemos considerar también que nosotros en el siglo XXI contamos con antibióticos, tratamiento intensivo, como explicaba muy bien Gabriel recién en la presentación. Entonces la verdad es que este impacto en letalidad obviamente no es comparable con lo que vivieron nuestros ancestros. Vamos a entender primero un poco la historia y ciencia de cómo se interpretaban las enfermedades antes y qué significado se les daba. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Este Hipócrates de Cos, ¿no es cierto?, 5 siglos antes de Cristo, y Hipócrates fue uno de los precursores de esta teoría humoral de la enfermedad, en que nosotros teníamos 4 humores básicos: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla, y que se relacionaban con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Como ustedes saben, todavía en el esoterismo y en la astrología se usan ya en base a la interpretación hipocrática, y de ahí vienen los temperamentos, ¿no es cierto?, como vamos a ver, y el desequilibrio entre estos 4 humores provocaba lo que se denominaba una discrasia. De ahí viene el concepto de discrasia sanguínea. O sea, había, por ejemplo, una alteración en la bilis amarilla y se producía una enfermedad. Por ejemplo, la melancolía, la depresión, se suponía un aumento de la bilis negra, y en base a eso se ejecutaban los tratamientos. De ahí vienen los temperamentos: el flemático, el sanguíneo, el melancólico, el colérico, etc. Y hasta el siglo XX, de hecho, el gran psiquiatra alemán, ¿no es cierto?, Carl Jung, lo trabajó un poquito más, ¿no es cierto?, como concepto, y están los arquetipos de personalidad, pero si se fijan están basados en los humores hipocráticos. O sea, el impacto que ha tenido esto lleva más de 2500 años. Hipócrates y después Galeno, varios siglos más adelante, ambos griegos, ¿no es cierto?, Galeno como asesor del Imperio Romano, tenían esta frase: decían, en caso de epidemia, cito longe tarde, que es la abreviación en el fondo de vete rápido, lejos y tarde en regresar. En chileno uno podría decir aprieten cachete, ¿no es cierto?, arranquen de la pestilencia. Más adelante, aunque ya en la época hipocrática se hablaba de estos miasmas, Sir Thomas Sydenham, que es Hipócrates inglés, ¿no es cierto?, en el siglo XVII, escribió este texto donde habla de una serie de enfermedades, y él mencionaba que estos miasmas eran los que provocaban las enfermedades infecciosas. Y eran básicamente unas fuerzas misteriosas, unas entidades químicas o físicas, o que incluso podían venir de los olores que se desprendían de los elementos en descomposición y los cadáveres, y a través de eso, digamos, se enfermaban. Miasma significa mancha o impureza, y además con lo de las manchas explicaba las pestes, la viruela y el sarampión. Estas partículas pútridas, ¿no es cierto?, surgían del fondo de la Tierra y entraban en contacto con el aire, y estas moléculas, ¿no es cierto?, eran emanadas por materia en descomposición. Lo que es bastante lógico. Si yo veo un cadáver, ¿no es cierto?, que es maloliente, que está putrefacto, y siento esos olores pútridos, probablemente lo voy a asociar a una enfermedad. Y la teoría miasmática funcionaba. Aquí, por ejemplo, en el siglo XVIII, frente a un brote de malaria, decidieron secar los pozos para eliminar los miasmas, y con eso evitar estos malos olores. Y lograron controlar el brote. Lo que no sabían ellos es que en realidad, al secar los pozos, eliminaban el reservorio de mosquitos anófilos, que era el que transmitía la malaria, y por eso se mejoraban. Entonces, la verdad es que la interpretación no era la correcta, pero sí daba buenos resultados, y malaria en italiano es malaire. De ahí viene el concepto. Otra cosa importante, también se le atribuye a la influencia de los astros. Todavía, bueno, hay gente que cree en la astrología como ciencia adivinatoria, ¿no es cierto? Y esto es muy antiguo, y de ahí viene, por ejemplo, el nombre de la palabra influenza, que tiene que ver con la influencia de los astros. Cuando entrevistan a la gente y le dicen, ¿usted tiene influencia? La verdad es que está correcto lo que están diciendo, remontándose a la historia, ¿no es cierto?, medieval italiana. El latín firmamento, que significa fundamento, apoyo, ¿no es cierto?, algo firme, ¿ya? Era básicamente donde estaba construido nuestro cielo, donde estaban fijos los astros. Y de ahí viene el concepto de enfermo, débil. Infirmos tiene que ver con el débil, ¿no es cierto?, y débil o impotente, y que va en contra del firmamento, y cada vez que nosotros en el fondo hablamos de una persona enferma, estamos hablando de que no está bajo, digamos, esta sólida construcción que era nuestro firmamento.
También estos conocidos, los cometas, eran un signo de mal augurio, y una de las cosas más famosas, ¿no es cierto?, en la época medieval, ¿no es cierto?, fue que la aparición de un cometa, ¿no es cierto?, predijo la caída del rey sajón Harold II ante la invasión normanda de Guillermo el Conquistador en Hastings, y que cambió la historia, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Lamentablemente lo que no se sabía es que no toda asociación estadística implica causalidad, y aquí les quiero mostrar algo que es muy entretenido, y que esto cuando yo estaba en la beca infectología era un blog, ¿ya?, de este señor que se llama Tyler Biden, que es un chiquillo que estudiaba en esos años Derecho en Harvard. Y él hizo este blog, que ahora es un libro que se llama Relaciones o Correlaciones Espurias, o sea, correlaciones que no tienen nada que ver y que parecen simpáticas. Y era bien divertido porque él, por ejemplo, aquí hace una correlación estadística entre las películas de Nicolas Cage y la gente que se ahoga en las piscinas. Y si se fijan, hay una correlación casi perfecta entre las dos cosas. O sea, si dan una película de Nicolas Cage en el cine, se va a ahogar más gente en la piscina. O sea, yo podría como autoridad prohibir las películas de Nicolas Cage para que la gente no se ahogue, pero claramente no hay ninguna relación, aunque hay una asociación estadística. Y aquí, por ejemplo, tiene que ver con el consumo de queso per cápita, ¿ya?, versus el número de gente que muere estrangulada, digamos, por las sábanas. Y si se fijan, mientras más queso come la gente, más gente se muere. Tampoco vamos a prohibir el consumo de queso, y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, digamos, hacerle caso a la ciencia y no a la pseudociencia en relación a las asociaciones estadísticas. Veamos qué pasó en el siglo XIX, descubrimos el microcosmos, ¿ya? Gracias a eso existimos ahora los infectólogos. A hombros de gigantes, es una frase atribuida a Isaac Newton en una carta a Hooke, enemigo acérrimo, ¿no es cierto?, de la Asociación Académica de la Royal en Inglaterra. Y vamos a ver este señor, Antoine van Leeuwenhoek, un holandés, ¿no es cierto?, en el siglo XVII, que era un señor que tenía una tienda de telas, ¿ya? Y él tenía como afición jugar con las luces, pulía espejos, y estos espejos resultaron tener un excelente aumento, y empezaba a escudriñar en sus telas. Él era bastante cercano a Vermeer, eran de hecho de la misma ciudad, y cuando se murió Vermeer, el pintor holandés que pintó La joven de la perla, él se hizo un poco cargo de su familia. Se cree de hecho que Van Leeuwenhoek tuvo cierta influencia en relación al juego de claros, oscuros y luces y sombras que tiene Vermeer en su pintura. Y Van Leeuwenhoek hizo este microscopio, que la verdad uno piensa que un microscopio extraordinario, y era un artefacto extremadamente simple y pequeño, pero que tenía la gracia que este pequeño lente que tiene acá, que él pulía con cierta habilidad, le permitió descubrir este microcosmos. Y resulta que él publicó un libro, ¿ya? Y él empezó a revisar sus bacterias de la boca, revisaba su eyaculación, veía los espermios, y a estos productos los llamó animálculos, ¿ya? Y tuvo unos grandes avances en lo que es reproducción animal y vegetal, solo con su microscopio. Van Leeuwenhoek era un ujier, que es como el conserje de la municipalidad de la ciudad donde él vivía, y eso le permitía tener tiempo, pero no era un hombre con formación académica. Y los académicos en esos años hablaban latín. Es como no saber hablar inglés en la actualidad, entonces la verdad es que no lo pescaban mucho, no le hacían mucho caso. Y él viajó a Inglaterra y habló con Hooke, ¿ya?, este acérrimo enemigo de Newton, y le presentó su trabajo a Hooke. Hooke quedaron maravillados en realidad en la Royal Society con esto, de este microcosmos que había descubierto él y que tenía bases tan sólidas. Y Hooke lo que hizo, perfeccionó los lentes de Van Leeuwenhoek y descubrió las células, mirando en el fondo estas células de corcho, y de hecho le puso célula, ¿no es cierto?, que significa hueco pequeño, porque veía estos pequeños huecos con el microscopio que había diseñado. Esto cambió la historia y nos permitió ver mucho más allá. Una vez un cirujano me dijo: escúchame, no me gusta discutir contigo sobre pacientes porque tú hablas de cosas que no se ven, y eso a mí me complica. Y la verdad es que tenía toda la razón, porque esto es como invisible, entonces cuesta a veces convencer a los colegas de que uno está en lo correcto. Tenemos a Luis Pasteur, ¿no es cierto? No voy a hablar en extenso de él, es para hacer una clase aparte, digamos, fue un químico, ¿no es cierto? Y que Pasteur, dentro de todas las cosas que hizo, echó abajo la teoría de la generación espontánea. En esos momentos se pensaba, ¿no es cierto?, que las formas de vida provenían prácticamente de la nada, en forma espontánea, de la materia orgánica e inorgánica, y él promovió en el fondo esto de la biogénesis, de que todo ser vivo viene de otro ser vivo.
desarrolló en el fondo la teoría microbiana de la enfermedad. Ya teníamos los elementos para poder ver este microcosmos que habían diseñado con los microscopios anteriormente, y él planteó que la comida, por ejemplo, se podría, debido a la contaminación microbiana, y dijo que las bacterias podían causar enfermedades, y eso creó una revolución, y cambió la forma de pensar. Y si se fijan, desde el Neolítico hasta ahora, recién en el siglo XIX, descubrimos la teoría microbiana de la enfermedad, que obviamente Robert Koch, como ustedes saben, también la consolidó. Como Pasteur era ya un científico famoso, Napoleón III tenía un problema porque la gente de la industria vitivinícola en Francia, una vez que se deterioraban un poco las botellas de vino, perdían las mercancías y perdía el sabor, y la verdad es que no lo podían vender. Entonces, ante la fama de Pasteur, decidió llamarlo. Y dijo, oye, Luis, sabes que necesito una asesoría para poder arreglar este problema que tenemos en la industria vitivinícola. Resulta que Pasteur rápidamente dedujo que en el fondo el problema se debía a la contaminación microbiana del vino, y sabían ya que al hervir el vino se podían eliminar las bacterias, pero perdía el sabor y el aroma. Entonces Pasteur lo que empezó a hacer, empezó a calentar progresivamente el vino hasta lograr una temperatura óptima que lograba liquidar estos microorganismos, ¿no es cierto?, y que eran 55 grados, y nació la pasteurización. Así que la pasteurización, que es de la que tenemos todos beneficios en la actualidad, se la debemos a la industria del vino en Francia en el siglo XIX. Pasteur tenía un ayudante, Chamberlain, que era un escocés, ¿ya? Y que diseñaron estos filtros que son de porcelana, que les permitían filtrar importantes cantidades de agua. Estos filtros eran sumamente finos, entonces todas las bacterias quedaban en estos filtros, ¿ya? Y permitía desarrollar experimentos con agua pura. Estos filtros los empezaron a usar otros científicos, botánicos, ¿ya? Y esto hizo que Dmitri Ivanovsky en el siglo XIX descubriera, ¿no es cierto?, un agente que provocaba un cambio en las plantas del tabaco. Inicialmente Ivanovsky pensó que los filtros no eran puros, o sea, tenía poros un poquito más grandes que pasaban bacterias, entonces como que no le creyó mucho esa observación. Y 3 años más tarde, Beckenridge repitió el mismo experimento, ¿ya? Pero él no presumió que los filtros estaban malos, sino que dijo que los filtros están buenos, y este agente que provocaba el cambio de las plantas del tabaco lo denominó virus filtrado, y reconoció el papel de su antecesor Ivanovsky, y de ahí apareció en el fondo el mundo de los virus, más pequeño que las bacterias aún. Esto, como pueden ver, recién en el siglo XX. Entonces, veamos qué pasaba con las pandemias en la antigüedad. Vamos a hablar de las más importantes solamente, no vamos a hablar de todas. Peste negra. En el siglo XIV, la peste negra ha tenido varias pandemias y epidemias importantes, pero la del siglo XIV, que fue lo que les mostré inicialmente, es la más importante de la historia y la que más muerte ha cobrado. Y esto parte con la Horda de Oro. Una vez que Gengis Khan fallece, sus hijos heredan, digamos, su territorio. Acuérdense que el imperio mongol es el más extenso que ha existido por continuidad en la historia, es más grande del inglés, pero tiene colonias en distintas partes del mundo. Así que una de las hordas, la Horda Dorada de uno de los hijos de Gengis Khan, lo único que quería era llegar a esta República de Venecia, que era el centro económico, turístico, y donde pasaba todo, digamos, en Europa en el siglo XIV. Venecia en esos años era una república independiente, no pertenecía a Italia, y decidieron, en hordas, digamos, invadir y tratar de llegar a Venecia. Para los que no se acuerdan, la peste negra es producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis, ¿ya? Y que una pulga pica, ¿no es cierto?, a un animal, un mamífero pequeño de sangre caliente, el intestino de la pulga se replica a esta Yersinia pestis, y al picar a un ser humano se transmite la enfermedad. Hay otras formas de transmisión, ¿no es cierto?, pero esa es la forma clásica. Y cuando la Horda Dorada viajaba por las estepas mongólicas hacia Europa, iban sus carruajes, sus caballos, pero también iban ratas, ¿no es cierto?, llevando la mortal peste negra. ¿Por qué se llama peste negra? Hay una forma, ¿no es cierto?, de presentación que es séptica, con áreas de necrosis en los dedos, ya que le da el nombre de peste negra, y bubónica, porque se producen estos bubones en la ingle y en las axilas, que son una adenopatías suturantes gigantes que están descritas muy bien en la literatura. Lo bueno es que en esos años no se sabía todavía de los microbios. ¿Qué pasaba? Las calles estaban atestadas de muertos. Si se fijan aquí, hay una pintura llena de sarcófagos de madera,
juntaban a los cadáveres y hacían verdaderas piras en las calles para poder eliminarlos, ¿ya? Y evitar las pestilencias y el mal olor que emitían. Resulta que los mongoles, visto esto, trataban de pasar las murallas, ¿no es cierto?, de las ciudades, y resulta que, como no podían, pescaban estas catapultas con gente que estaba muriendo, o que había recién muerto, y los lanzaban a través de las murallas, pensando, ¿no es cierto?, que la peste iba a contagiar a los que estaban al otro lado y iban a poder ingresar, y muchas veces resultaba. Estos fueron los primeros conceptos de guerra biológica que existieron, y bueno, no da la presentación para contarles, pero hasta el siglo XX se usó la Yersinia pestis como arma biológica en China y Japón, que fue desastroso. Acá está Venecia, como les decía, una república independiente, próspera, el centro de Europa en esos años, y lamentablemente todo el comercio que venía desde el este hacia Europa pasaba por Venecia, y venían con la peste negra. Los venecianos decidieron algo innovador, que era crear la cuarentena. En 1377, en Ragusa, que es Dubrovnik, que hoy es Croacia, decretaron un trentino, vale decir 30 días de aislamiento para quienes venían del área endémica de peste. O sea, llegaban los barcos, se quedaban en el puerto 30 días y después de 30 días recién podían bajar a hacer sus comercios. Los venecianos fueron mucho más allá, crearon esto de 40 días, hicieron el primer hospital de aislamiento de la historia, que era una pequeña isla, ¿no es cierto?, que se llamaba el Lazareto Viejo, donde llegaban los barcos, reposaban estos 40 días y recién después podían desembarcar en Venecia. Ellos no tenían ni idea de microbiología ni la teoría microbiana de la enfermedad, entonces esto se hizo básicamente por epidemiología intuitiva y con excelentes registros clínicos. Los registros de la época son espectacularmente buenos y dieron excelentes resultados. Después hicieron otro Lazareto Novo, qué sé yo, y esto se puede visitar en la actualidad como atractivo turístico, una vez que abran la frontera, obviamente, está lleno de cadáveres, que es un picnic verdadero para los arqueólogos ahí investigando sobre peste negra. Pero la pregunta obvia que nos hace, ¿por qué son 40 días y no 39, 14? Ahora estamos en cuarentena en Santiago y no sabemos cuánto va a durar, ¿no es cierto? Y la verdad es que tiene que ver con un número que aparece en la Biblia, ¿ya? Y en los libros sagrados. 40 días de la cuaresma, ¿no es cierto?, los años que Moisés vagó por el desierto, los días que se permanecieron en el monte Sinaí, los días en que Jesús se presentó ante sus discípulos, etc. Entonces, básicamente, el 40 es un número mágico religioso del que se basa el concepto de cuarentena. Muchas veces asociamos, ¿no es cierto?, la peste negra con estas máscaras. Esta es una máscara del Festival de Venecia, ¿no es cierto?, muy linda, y que en esos años los médicos lo utilizaban con hierbas aromáticas acá para no oler las pestilencias de los cadáveres ni de los enfermos. Ahora, estos trajes, que son con los que asociamos la peste negra, recién se implementaron en el siglo XVII. Estamos hablando de 300 años después del brote de peste negra que hubo en Europa. O sea, esto es bastante innovador. Sería como si 300 años más tarde alguien llegara con un traje para el COVID-19 y después, más adelante, lo asociamos. Hay una área de investigación en infectología que se llama paleomicrobiología molecular, y es sumamente interesante, y a mí cuando estuve en Estados Unidos me tocó participar en un proyecto en relación a esto, y que básicamente lo que hacen, rescatan material genético de las pulpas dentales o de los huesos, que es donde mejor se conserva, y se amplifica material genético de algún patógeno de la antigüedad. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que básicamente las cepas pandémicas de Yersinia pestis no son las mismas, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Porque uno me puede decir, pucha, que es entretenido, pero no sirve para nada. Sirve bastante, porque como vamos a ver en la gripe española, por ejemplo, o acá, la pandemia del siglo XIV es una cepa de Yersinia pestis que es diferente a las que tenemos en la actualidad. Entonces, uno de los miedos que existen es que esas cepas vuelvan, y vuelvan a producir pandemias como las que hubo antes. Aunque si bien es cierto, el control de la peste negra tiene que ver con saneamiento ambiental y el control de las ratas, es sumamente importante que no vuelvan estas cepas que son hiperagresivas, como pasó un poco como vamos a ver con la gripe española. Vamos a ver ahora la importancia de la globalización y las conductas de la aparición de pandemias. Vimos el comercio en Venecia, ¿no es cierto?, la invasión del mongol, y hay otras cosas súper importantes. ¿Qué pasa con el VIH? El VIH, ¿no es cierto?, es conocido ya que tiene un origen en el virus de la inmunodeficiencia del simio.
Y la teoría que más se ha respaldado en el fondo es la teoría del cazador, en el que a través del consumo de carne y el contacto con heridas abiertas con simios, este virus de la inmunodeficiencia del simio pasó al ser humano y se convirtió en el VIH, que todos conocemos en la actualidad. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo existe y cómo llegó al resto del planeta? Tenemos que remontarnos un poco a la República Democrática del Congo. El primer caso documentado de VIH de la década del 60, un paciente que había donado sangre para un estudio de enfermedades de la sangre hecho por investigadores, y que había una muestra de sangre guardada, y que décadas más tarde otros investigadores hicieron test de VIH y era VIH positivo. Entonces la pregunta es cómo la pandemia recién ocurrió 20 o 30 años después. Aquí, por ejemplo, este es un mapa que está publicado en Science, en que al seguir el transporte terrestre hacia las minas de diamantes que había en la República Democrática del Congo, favoreció la diseminación. O sea, los trabajadores iban por vías fluviales o por el tren, iban con el VIH, se acostaban con las mujeres, acá o con otros hombres, iban transmitiendo la enfermedad. Y esto está mapeado perfectamente, si se fijan, de 1920 a 1961, cómo van apareciendo la enfermedad siguiendo las líneas de viaje y cómo llega a Estados Unidos. Para los que no saben, la República Democrática del Congo era básicamente como una colonia del rey belga. Una vez que Bélgica se desligó de esto, los liberó, el Congo la verdad es que quedó bastante echado a su suerte, porque no había profesionales suficientes para levantarlo como una república o como un país. Entonces la ONU decidió crear un programa de ayuda y generó instancias para que los profesionales francoparlantes se fueran al Congo y levantaran este país. ¿De dónde fueron? De Haití. Los haitianos fueron, los profesionales, al Congo, estuvieron un tiempo ahí, tuvieron actividad sexual con la gente que vivía ahí, a algunos no les fue muy bien y decidieron regresar a Haití. ¿Qué pasó? Al regresar a Haití en la década del 60, como vimos ya se había desplazado por las rutas fluviales el VIH en la República del Congo, volvieron a su país y la verdad es que estaba bajo la dictadura de los Duvalier, ¿ya? Y el ministro de Salud tenía un banco de sangre que se llama Hemocaribian. Era un negocio súper lucrativo, les pagaba $6 más o menos, era bien poco por donar sangre, y este Hemocaribian exportaba sangre de Haití a Estados Unidos. Sangre, plaquetas, plasma, qué sé yo, etc. No se les pagaba mucho, no se reutilizaban las jeringas, no había ningún estándar de higiene y nadie testeaba en esos años para VIH. Así que de aquí, el mismo VIH que venía del Congo se fue a los Estados Unidos. Más aún, algunos haitianos, como estaba la dictadura de los Duvalier, decidieron migrar a Estados Unidos. Algunos se iban en balsa, que se dio otra en forma ilegal, y además se promovía mucho el turismo sexual, especialmente desde California a Haití, en una revista que se llama Spartacus, que es una revista donde en el fondo se habla de turismo sexual, de los barcos grandes, estos que son de turismo, cruceros, ¿no es cierto? Entonces, los homosexuales iban, digamos, a hacer turismo sexual a Haití, y eso fue contribuyendo lentamente a difundir la pandemia. Hay algunos otros factores, pero Haití tiene una importancia fundamental en la explosión de VIH en Estados Unidos. Los viajes de Colón, hay varios, ¿no es cierto? Pero el segundo viaje de Colón nos trajo un lindo regalo: viruela, sarampión y gripe, que, como vamos a ver, aniquiló a la población indígena. Viruela, el ángel de la muerte, la segunda pandemia más letal de la historia, tan antigua como esta momia de Ramsés, que tiene cicatrices de viruela, ¿no es cierto? Y aquí hay un chico con viruela mayor que dejaba deformidades faciales y todo, y yo creo que ninguno de los que está presente hoy ha visto viruela gracias a la vacunación. ¿Qué pasó? Llegó Colón con sus virus y mermó en forma importante la población. En México, si se fijan, esto es una estimación en los millones de habitantes como fueron cayendo a consecuencia de la infección. Más que el poderío español militar o su inteligencia, los virus fueron los que liquidaron a los indígenas. Hay una frase de Bartolomé de las Casas, de hecho, que venía en el segundo viaje de Colón, que decía: el aliento o el hálito español mata al indígena. Viendo cosas positivas, dentro de las cosas buenas que dejó la viruela fueron los procedimientos de prevención. Uno, la variolización, que era muy antiguo en China,
el que pescaban las vesículas, las desecaban y después con esta vía inhalatoria se las inoculaban por vía endonasal, y eso muchas veces protegía a los pacientes y evitaba que enfermaran de la viruela, ¿ya? Hasta que este señor, Edward Jenner, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, se le ocurrió inventar las vacunas, que esto lo voy a contar por si alguno no lo sabe. Vacuna viene porque, en el fondo, en la campiña donde trabajaba él, una de las lecheras le dijo: doctor, a mí no me va a dar viruela porque me dio viruela de las vacas, y la gente sabía que dándole viruela de las vacas no se iban a enfermar. Entonces, él pescó esta vaca que se llamaba Blossom, ¿ya?, que era una de las vacas que tenía ahí. Esta señora que se llamaba Sara Lernes tenía viruela vacuna y inoculó a James Phipps, que era el hijo del jardinero, y le dio una mini viruela, digamos, vacuna. Después le inoculó con viruela normal, ¿ya? Y este niño mejoró, perdón, en vez de mejorar, no se enfermó de viruela. Esto lo hizo 22 veces después, demostrando la seguridad del procedimiento y la eficacia, ¿ya? De ahí vienen los protocolos de seguridad en vacunas, y la verdad es que eso cambió la historia, como ustedes saben, y la viruela fue la primera enfermedad erradicada por vacunas de la historia, y ya afortunadamente no la vemos. Esto me interesa mucho contárselos porque gripe española es muy parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad. La autoridad sanitaria, ante la llegada de la pandemia, dicen: busque sus carpinteros y póngalos a hacer ataúdes. 1918, un siglo atrás. La gripe española nunca fue española, ¿ya? Esta fue una pandemia que partió en Estados Unidos, como vamos a ver, y se llamaba gripe española básicamente porque los diarios en España le daban mucha difusión. España no estaba participando de la Primera Guerra Mundial, y como la verdad no le interesaba mucho, da difusión a este evento que era catastrófico, y los países que estaban involucrados en la guerra, que sí tenían gripe, se quedaban calladitos para no darle, digamos, desaliento a sus tropas. Desde hace unos años, por lo mismo, porque quedó como estigmatizado como gripe española, la OMS ya evita gentilicios como el virus chino, que se dio el virus de Wuhan, que se dio, etcétera, como decía Donald Trump, para evitar la discriminación. Y por ejemplo, el COVID-19, como ustedes saben, viene de coronavirus disease 19, digamos, para evitar que le digan virus chino. ¿De dónde partió la gripe española? Partió acá en un campamento militar en Estados Unidos, por lo menos ahí están los primeros casos registrados, donde llegó el cocinero enfermo. Y lo que les llamó la atención es que todos los más jovencitos llegaban enfermos de gripe y tuvieron que ocupar un hangar gigante para atenderlos. Estos niños, porque eran jovencitos, para participar en la Primera Guerra viajaron, ¿no es cierto?, y se llevaron con ellos la gripe de Europa. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero la gripe tuvo importancia en el desarrollo y en parte en la conclusión de la Primera Guerra Mundial, porque hubo una merma importante de soldados, especialmente alemanes, en esa época. Y acá está lo que ustedes han escuchado: afectó curiosamente a la población joven. Habitualmente una gripe afecta a los niños chicos, ¿no es cierto?, de los adultos. La gripe española afectaba a los más jóvenes, era como raro. Es como este COVID-19 que afecta a los más viejos, no afecta a los niños. Y se dio en 3 oleadas. Si se fijan, en la primera oleada, el 10% de las muertes totales, acá el 64%, que fue la segunda, que es la que estamos viviendo ahora, y en la tercera oleada, el 24% de las muertes totales. Entonces, el modelo de enfermedad, si bien es cierto, no es igual, es parecido al que estamos viviendo ahora, y resulta que una vez que volvieron los soldados de las campañas militares de la Primera Guerra Mundial, estuvieron en esta gran recepción, con toda la gente, si se fijan, sin mascarilla, y esta recepción se llamaba el desfile de los préstamos de la libertad, que fue el desfile más mortal de la historia, porque al estar sin mascarilla y todos juntos, aumentó como en forma importante la gripe española, fue un efecto súper difusor. ¿Ya? Esto fue en 1918 en Filadelfia. Y esto ocurrió en todo el mundo, en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín, primera ola, segunda ola y tercera ola, que es muy parecido a lo que nos está ocurriendo con COVID-19, con la diferencia que nosotros aquí en la segunda ola empezamos a aplicar la vacunación masiva. Y es la gran esperanza, como vamos a ver, de que esto termine. En Chile también hubo gripe española, había 450 médicos nomás en esa época, poquito, ¿ya? Acuérdense, sin diagnóstico virológico, así que a veces iban a la morgue y les preguntaban cuántos muertos de gripe hay, y ahí el funcionario les decía, entonces los números obviamente no son tan fidedignos, y esto se dio en conjunto con una epidemia de tifo exantemático. Así vivían los conventillos en el barrio de Brasil, hacinamiento, poca medida higiénica, entonces esto hizo que la gripe avanzara con rapidez, ¿no es cierto? Se desinfectaban las calles, muy parecido a lo que pasó ahora con COVID-19, y el desinfectorio público y de una serie de medidas se creó nuestro código sanitario gracias a la gripe española,
que nos rige hasta hoy en día. La gripe, como ustedes saben, es una infección de las aves silvestres y que por distintos pasos a veces llega al ser humano. Y a ver si alcanzo a contarles esto, pero este señor fue el que se encargó de descubrir el virus de la gripe española, o sea, lo tenemos identificado en la actualidad, y viajó acá a Alaska, ¿ya? Conversó con algunos aborígenes, logró desenterrar unos cadáveres, y en la época en que él lo quiso hacer, que esto fue a mediados del siglo XX, no le resultó mucho porque no existía la tecnología. Entonces, básicamente fue bastante frustrante para él no poder lograrlo. Sin embargo, en la década de los 90, otro doctor amplificó parte del material genético y el doctor Paltin volvió, ya tenía 70 años y volvió al mismo lugar, desenterró otros cadáveres y lograron identificar el virus de la gripe española, ya sabemos exactamente cómo era y que era un virus extraordinariamente tóxico. Los embriones de pollo los liquidaba en 48 72 horas, cosa que no hace ningún otro virus de la gripe, y por forma misteriosa el virus de la gripe española se fue y nunca más volvió. Entonces también existe temor de que virus con esta agresividad vuelvan a afectarnos. La pregunta entonces, ¿cómo se han terminado las pandemias? El término de una pandemia biológicamente lo podemos dividir en cuatro formas, ¿no es cierto? Uno, que la mayoría de la población ha contraído la enfermedad o no quedan individuos suficientes para mantener la cadena de contagio. O sea, se murieron los que se tenían que morir, digamos, o algunos quedaron inmunes y básicamente mañana lo vamos a ver en contagiosidad y el doctor Leal va a hablar de vacunas, tiene que ver con la cantidad de gente que está provocando efecto rebaño. El efecto rebaño se puede conseguir tanto por la infección natural, que no es lo ideal, obviamente, o por la vacuna, y como vamos a ver mañana, por el R0 que tiene el COVID-19, con un 70% de la población que esté vacunada, vamos a lograr tener un efecto rebaño. Lo otro es que existen cambios que interrumpen la transmisión, por ejemplo, ¿no es cierto?, la peste negra, como vimos controlando la población de ratas, la verdad es que se puede controlar, el VIH, el uso del condón, por ejemplo, el no reutilizar las agujas, el testear en bancos de sangre también ayuda a que la pandemia, por lo menos parcialmente, se controle. Lo otro es que el microorganismo se haga menos virulento. A nosotros a todos nos enseñaron en el colegio que la simbiosis era como lo ideal, que el microorganismo, por ejemplo, el microbioma nuestro, que son entre 2 y 3 kilos de bacterias que tenemos, convive perfectamente con nosotros en armonía y que ojalá este COVID-19 vaya mutando, a lo mejor se va a hacer más transmisible, pero va a ser menos virulento y va a provocar menos enfermedad, que sería vivir ojalá en comunidad con este virus. Y esto que es la vacuna que vamos a hablar mañana y que ojalá se vacunen todos lo más pronto posible para lograr el efecto rebaño. El problema es que los seres humanos nos cansamos y a veces se deja hablar de la pandemia antes que esta vaya a terminar, ¿no es cierto? Y la gente se cansa de las restricciones, tiene que salir a trabajar, quiere abrazar a su gente, hay problemas psicológicos, económicos, que todos lo estamos viviendo ahora en tiempo real y que ocurrió en la gripe española. ¿Se acuerdan de las 3 oleadas que les mostré? Acá están. Y miren lo que pasó en 1920, la gente salió sin mascarilla, estaban aburridos y hubo otra ola de muertos, ¿ya? Entonces es importante tener presente esto para lo que nos está pasando en la actualidad, que sin lugar a dudas vamos a salir adelante, como lo hemos hecho con todas las otras pandemias como especie, hay que cuidarse.